Y el Señor va a hacer grandes cosas. Estamos en una serie que le hemos llamado Familias Inquebrantables. La familia es el diseño que Dios tiene para establecer sus planes aquí en la tierra. Cuando Dios pensó en la humanidad, la pensó a través de la familia. Y cada vez el día de hoy tú y yo vemos el ataque sistemático que hay en contra de las familias, en contra de nuestros hijos, en contra del matrimonio, porque Satanás odia y detesta los planes de Dios. Satanás odia la familia porque la familia es la representación de el carácter y la persona de Dios aquí en la tierra. Y cuando hay una familia fuerte siempre glorifica al Señor. Una familia fuerte siempre revela el carácter de Dios, y cuando un niño, una niña crecen en una familia fuerte, esa niña, ese niño tienen el potencial para poder salir adelante y para poder luchar contra todas las cosas que vemos allá afuera en el mundo. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de fe que salva generaciones. Di conmigo, fe que salva generaciones. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios quiere salvar a tu familia, a tu suegra también, dile, a tus hijos, a tus nietos, a todos aquellos. Fe que salva generaciones. La palabra de Dios es tan increíble que nos muestra historias, personajes, no perfectos, sino personajes que eran imperfectos, que tenían sus detalles, que tenían sus pasados, que tenían sus broncas. Y a mí me encanta eso de la Biblia, porque si yo hubiera sido Dios, hubiera dicho, oye, pues voy a maquillar la historia de mi pueblo, la historia de la humanidad, pero la Biblia no nos maquilla. Los personajes que ahí salen nos muestran tal y como son, para que tú y yo nos demos cuenta que así como Dios obró y actuó en la vida de esas personas, así Dios también puede y va a obrar en la vida de tu vida y en la vida de tus generaciones. Dios está más interesado, escúchame bien, en tu futuro y en escribir una nueva historia contigo que lo que el día de hoy has estado pasando en el pasado. Y muchas veces nosotros estamos estancados en el pasado, estamos contando una historia de lo que sucedió el día de ayer, pero yo quiero decirte, aquí en Presencia no nos gusta hablar tanto del pasado y de dónde vienes, sino nos gusta más decir hacia dónde Dios te va a llevar y cómo es que Dios va a bendecir tu vida, tu casa, tus generaciones. Estamos más interesados en lo que Dios va a escribir de hoy en adelante que de dónde vienes. Y ese es el carácter de Dios. Dios le encanta escribir nuevas historias. Diga conmigo, Dios va a escribir una nueva historia en mi vida. En Isaías 43:18 vemos el carácter de Dios, que dice, pues olvida todo eso, no es nada comparado con lo que yo voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo, mira, ya he comenzado. Haré un camino a través del desierto y dice, y crearé ríos en la tierra árida y baldía. Dios está interesado no en lo que pasaste, sino en lo que vas a construir juntamente con Él. En Lamentaciones 3:22 dice, el fiel amor del Señor, dice, nunca se acaba y sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Y dice, ¿qué dice? Y sus misericordias son nuevas cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Eso quiere decir que el carácter de Dios se basa no en tu fidelidad y mi fidelidad. El carácter de Dios no se basa en el comportamiento que tú y yo tenemos. El carácter de Dios hacia nuestras vidas no se basa en la historia que tú y yo hemos vivido, sino el carácter de Dios se basa en quién es Él. Y el comportamiento de Dios no depende de tu comportamiento. Tal vez el día de hoy vienes y tu vida no está como quieres. Tal vez tus hijos no están en donde quieres que estén. Tal vez tu familia no está en donde quieres que esté. Pero yo quiero decirte el día de hoy, el carácter de Dios no se rige en lo que nosotros hacemos, sino en quién es Él. Y Dios es un Dios bueno, familia. Dios no se cansa de ti. Dios no va a quitar su mano de favor sobre tu vida porque el día de hoy no has decidido entregarte por completo. Pues siempre hay un momento de quiebre. Siempre hay un momento de oportunidad que el Señor hace algo nuevo. Y yo quiero hablarte del día de hoy. Y no, ¿cuántos estuvieron aquí la semana pasada?
No me quiero echar porras, pero el mensaje de la semana pasada hasta a mí me ministró. Y vemos la vida de Abraham, y la vida de Abraham a todos nos impresiona. Queremos vernos como Abraham. Leemos que Dios lo bendijo, lo prosperó, y la historia de Abraham es de un señor, una persona acomodada, adinerada. O sea, no era típico vato que destruyó su vida, su familia, todo solo, y al momento ahí le entrega su vida al Señor. Muchos sí llegamos al Señor, ¿no? Bien quebradotes, pero Abraham no llegó hacia el Señor. O sea, Abraham era como decir un chico Harvard. Era adinerado, estaba acomodado, tenía buenos principios, pero aún, aunque seas una buena persona, todos necesitamos de Dios. Ser buena persona no es suficiente para vivir el potencial que Dios tiene para tu vida. Y en contraste a la vida de Abraham, vamos a ver el día de hoy la vida de una prostituta. Literalmente una prostituta que la Biblia nos describe que es una prostituta. Y yo digo, oye, ¿qué onda con la Biblia? ¿Va? ¿Por qué le llama a esta mujer como se encontró con Dios? Pero en ocasiones la Biblia nos muestra el pasado de la gente, no para recordarlo, sino para que su vida sea un testimonio, un ejemplo y una manera de darnos esperanza de que aún las personas que están más alejadas y que están en el eslabón más abajo de la sociedad, también necesitan, y Dios está abierto para hacer grandes cosas en la vida de cualquier persona. Dios está preparado. Dios está listo para recibir lo que Dios tiene para ti. El evangelio no tiene una prescripción. Escúchame bien. El evangelio no tiene una prescripción que dice estas personas sí y estas personas no. Esta clase social sí y esta clase social no. Esta persona que hizo esto y esta persona que no hizo esto. Para poder vivir los planes de Dios se necesita solamente tener un corazón dispuesto para que Dios haga la obra y poner nuestra fe en el Señor. No se necesita mucho con Dios, amigo. Dije, no se necesita mucho con Dios. Yo le digo a la gente, con Dios es flojito y cooperando. Esa es como mi doctrina, mi teología más profunda. ¿Quieres vivir los planes poderosos que Dios tiene para ti? Con Dios es flojito y cooperando. Con Dios es poner nuestra confianza en el Señor. Con Dios es confiar en que sus planes son mejores que los nuestros. Con Dios es dejarnos guiar hacia verdes pastos a lo que Él tiene preparados para nosotros y dejar de tomar en nosotros el control de nuestras vidas. El día de hoy quiero hablarte de esta mujer que se llama Rahab. Rahab era un habitante de la ciudad de Jericó, una ciudad fortificada, una ciudad poderosa, una ciudad pujante. Era una ciudad que su confianza estaba en las murallas. Dicen los historiadores que las murallas de Jericó eran de 3 a 5 metros de ancho. Se dice que la ciudad de Jericó era una ciudad impenetrable e imposible de ser conquistada. Pero Dios había de ser conquistada. Pero Dios les daría esa tierra. Y Dios había establecido sobre Jericó, porque era una nación pagana, era una nación que no tenía temor del Señor, era una nación que que se pasaba por el arco del triunfo los planes de Dios y sus promesas para su vida. Así que Dios había establecido juicio para la vida de todos los habitantes de Jericó. Y vemos en esta historia cómo es que Dios levanta a un líder llamado Josué para conquistar aquella tierra. Y es muy interesante cómo es que la Biblia narra esta historia, que a pesar del juicio que había para la ciudad de Jericó, Dios tenía misericordia y gracia, no solamente para la vida de una prostituta, sino para la de toda su familia. Esta historia nos muestra cómo es que Dios puede obrar en cada persona, en cada circunstancia y en cada momento en el que el día de hoy te encuentres. Dios puede hacer grandes cosas en tu vida en cualquier temporada en la que el día de hoy estés. Y esta historia la vamos a ir desmenuzando y se encuentra en Josué capítulo 2, versículo del 1 en delante.
Antes decíamos, enciende tu abre tu Biblia. El día de hoy digo, enciende tu Biblia, ahí ábrela o donde la traigas, pero es importante para nosotros traer la palabra de Dios. Y esta historia inicia en Josué capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, dice, luego Josué envió en secreto a 2 espías desde el campamento israelita que estaba que estaba en la arboleda de las acacias, y les dio la siguiente instrucción: exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los 2 hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab, y dice, y allí pasaron. Josué estaba por conquistar la tierra, pero antes de conquistarla manda a 2 espías para explorar, para establecer y ver dónde estaban los puntos débiles de la ciudad, y ellos estratégicamente escogieron un lugar que era la casa de esta prostituta para pasar por desapercibidos. Y tú puedes decir, pues qué coincidencia que llegaron ahí, pero también los informantes o los cuidadores, los que guardaban la ciudad, se enteran que Rahab había hospedado, y comienza ahí la trama en donde esta Rahab, la prostituta, esconde a estos espías para poderles darle salvación a ellos, y ahí entablar una conversación con los espías para ver si ella y su familia podían ser salvados. La historia hasta ese momento del poder de Dios se había difundido muy fuertemente, de cómo es que Dios había sacado a Israel con mano poderosa de Egipto, cómo es que Dios los había librado de la nación más poderosa, más potente militarmente hablando, con más riqueza, más influencia, y cómo es que Dios había ahogado a todo el ejército de Egipto en el Mar Rojo. Así que esas noticias del favor, de las plagas, de todo lo que había sucedido, comenzó a escucharse en todas las regiones alrededor de esa zona, y comenzaron a tener mucho temor. Comenzaron a tener miedo de decir, este es el verdadero Dios. Este es el Dios que nos va a conquistar. Y si ese Dios está con ellos e hizo toda esa clase de milagros, entonces, ¿quiénes somos nosotros para luchar contra este ejército? Entonces el versículo 4 dice, Rahab, quien había escondido a los hombres, respondió, es cierto, los hombres pasaron por aquí, pero yo no sabía de dónde venían. Salieron de la ciudad al anochecer, cuando las puertas estaban por cerrar. Dice, no sé hacia dónde fueron. Si se apresuran, probablemente los alcancen. En realidad, la mujer había llevado a los hombres a la azotea de su casa y los había escondido debajo de unos manojos de lino que había puesto ahí. Versículo 8. Dice, en esa noche, antes de que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea para hablar con ellos y les dijo, sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió el camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto, y sabemos que sabemos lo que les hicieron a Sehón y a Og, los reyes amorreos, al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. Versículo 11. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de ¿qué? Oír semejantes cosas. Subraye la palabra oír semejantes cosas. Pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y debajo en la tierra. Ahora júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo. ¿Y con quién? Con mi familia. Ya que les di mi ayuda, denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada, salvarán mi vida y también la de mi padre y mi madre y mis hermanos y mis hermanas. ¿Y quiénes más? Y sus familias. Antes de partir, los hombres le dijeron, estaremos obligados por el juramento que hemos hecho solo si sigues las siguientes instrucciones. Y en esta historia vemos
una increíble historia de redención. Aunque no te he contado el final, te puedes imaginar lo que sucedió con esta mujer. Y en esta historia tú y yo nos podemos identificar, podemos el día de hoy explorar cómo es que el poder de Dios puede transformar cualquier persona, cualquier vida, cualquier familia que el día de hoy le abra las puertas al Señor. En ocasiones tú y yo hemos pensado y nos hemos dado por vencido en personas, por familiares o gente que decimos, no hombre, ese cuate nunca el Señor lo va a tocar. Nunca va a ir a la iglesia porque pues ese cuate ve cómo vive, ve cómo habla, ve cómo se comporta, ve el historial que tiene. Y en ocasiones nosotros nos ponemos barreras de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas porque pensamos que para Dios hay personas imposibles. Pero yo quiero decirte que para Dios no hay nada imposible. Ni hay familiar tuyo tan duro, tan terco. Sí tenemos algunos. Pero para Dios, escúchame bien, no hay imposibles. Hice una pequeña investigación acerca de la prostitución y empecé a buscar en fuentes confiables como ChatGPT. No, pero sí hice mis investigaciones fuera de ChatGPT y empecé a buscar fuentes confiables que hablen acerca de los traumas, de los procesos, de todo lo que pasa una mujer prostituta o alguien que ha pasado por abusos y temas traumáticos muy fuertes. Y en esta investigación que alcancé a desarrollar, habla que el impacto en la salud física, mental y emocional son casi irreparables. Hay una violencia y un trauma tremendo. Hay un estudio que se reveló que se hicieron en varios países que el 71% de las mujeres en situación de prostitución habían sufrido agresión físicas tremendas, brutales, que el 63% habían sido violadas y el 68% presentaban síntomas de trastorno de estrés postraumático, cifras tremendas, torturadas. O sea, si tú te pones a pensar todas las implicaciones por las que una mujer o un hombre que ha pasado por esta situación pasa, son impensables. Vender tu privacidad, dar tu cuerpo, imagínate todo ese tema, todo ese trauma, toda la situación, el impacto en la vida de los hijos. Los hijos de mujeres en esta situación o de hombres pueden sufrir consecuencias emocionales y devastadoras por el simple hecho de saber que tu mamá se dedica a la prostitución. La sociedad y el aislamiento social, se dice que las mujeres que pasan en ese momento pasan una soledad tremenda por el estigma, por el rechazo, por el simple hecho de hacer eso. Todo el trauma, o sea, son personas que son rechazadas, son personas que sufren traumas psicológicos, mentales, son personas que, son personas que sufren tanto, y no quiero ser tan explícito, porque hay niños aquí el día de hoy, pero imagínate tener intimidad y tener el acto con 7, 8, 15, 20, 30 personas que no te conocen. ¿A poco tú crees que esas personas, ay, sí, mi amor, te amo? No, utilizan a las mujeres como objetos. Y eso causa heridas físicas. Imagínate las heridas físicas, hemorragias y todo el tipo de onda que ha de haber en ese tema. Entonces, los que han estudiado este tema han explorado que que existen mecanismos de supervivencia que la mente emplea para poder protegerse a sí mismas y seguir existiendo. Y a estos mecanismos se les llaman disociación.
El chiste es nunca rendirse. Entonces, la pregunta que se hacen es, ¿cómo es que estas mujeres pueden pasar por tantos traumas, tanto tiempo, por décadas? Y hablan que la mente comienza en este sentido de disociación, en la que ellas comienzan a desconectar su persona, su emoción, su sentimiento del mismo cuerpo. Por eso hay mucha gente que dice, es que yo en esa temporada que yo pasé algo difícil, no me acuerdo de muchas cosas. Me quiero acordar del pasado, me quiero acordar de esa relación, me quiero acordar de lo que sucedió, pero algo sucedió en mí que no me hace acordarme. ¿Por qué? Porque hubo una disasociación y ya no hay una, y hay una, espérate, hay una disasociación, y hay una separación completa. Y esa disasociación, después lo que hace, escúchame bien, hace que haya una pérdida de identidad. Y eres una persona aquí y otra persona acá. Lo que hace que no tengas una identidad y después digas, ¿quién soy? Porque muchas de estas personas tienen un personaje como, no sé cómo se le llama, pero en el mundo acá y otro acá en la familia como para ocultar. Pero llega un punto en la vida que pierdes tu identidad y no sabes quién eres. Súmale la sociedad, súmale el estigma social. O sea, Rahab, si tú y yo nos ponemos a pensar, era una mujer no solamente con una vida de tormento por la prostitución, sino todo lo que conlleva esa clase de vida, traumas, heridas, no sentirse valorada, no sentirse amada, no sentirse respetada. O sea, tú dices, ¿qué onda? Pero me encanta cómo la Biblia hace tanto énfasis en la vida de esta mujer. Porque si Dios pudo hacer la obra en la vida de Rahab, yo quiero decirte que Dios puede hacer la misma obra en tu vida. Si Dios pudo sacar y rescatar a una mujer que tenía traumas, que no tenía identidad, que su vida estaba completamente rota, que no sabemos, la Biblia no nos narra y nos dice cómo era su relación familiar con sus padres, su madre. La Biblia no nos dice si sus padres la amaban, no la amaban, si los padres la querían rescatar o no rescatar. No nos dice eso. Y si no nos dice, es para la interpretación. Puede ser que sí, puede ser que no. Como tú también puede ser que sí, como puede ser que no, que alguien sea interesado o no por ti. Cual sea la situación en la que te encuentres, si el día de hoy estás aquí, es porque Dios quiere hacer la misma obra que hizo con Rahab, de rescatarte, de tratarte con misericordia y de decirte que hay un plan para todas tus generaciones. Hay un plan para Dios, hay un plan de Dios para todas tus generaciones. Porque cuando Dios entra en la ecuación en la vida de Rahab, todo cambia. Cuando Dios entra en la ecuación de tu vida, cuando Dios entra en la ecuación de tu familia, todo tiene el potencial de ser transformado, porque ese es el carácter de Dios, ese es el carácter de Jesús, esa fue su misión. Jesús cita Isaías 61 donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a quienes, a los que tienen el corazón quebrantado, y a proclamar que los cautivos, los que están en prostitución, los que el día de hoy se sienten solos, los que el día de hoy están pasando por cualquier problema, serán liberados, y que los prisioneros serán puestos en libertad. Porque cuando Jesús viene a nuestra vida, redime nuestra historia. Escúchame bien, cuando Jesús viene a tu vida, Él no va a estar hablando de lo que sucedió en tu pasado, Él va a estar más interesado en escribir una nueva historia contigo. Siempre hay un antes y después en nuestras vidas cuando Jesús aparece. Cuando Jesús apareció en la historia de la humanidad, hubo un antes y un después en la historia, pero así también en tu vida. Cuando tú le abres la puerta de tu corazón al Señor, escúchame bien, siempre hay un antes
y un después. Estaba perdido, pero el día de hoy estoy encontrado. Estaba enfermo, pero el día de hoy el Señor me ha sanado. Estaba completamente loco, pero el Señor me ha vuelto a la lógica y a la razón. Estaba viviendo en desorden y el día de hoy el Señor me ha ordenado. Siempre hay un antes y un después en nuestras vidas. Yo recuerdo mi antes y después. Yo no nací en una plataforma, no nací, sé que parezco un ángel, yo lo sé. Y es difícil que puedas llegar a imaginar y creer, para los que no me conocen, que yo estaba completamente alejado de Dios, que mi vida estaba completamente perdida, estaba completamente apartado del Señor, aunque mis papás desde chiquito me hablaron, me inculcaron la fe. Hubo un momento de mi vida que decidí alejarme y me rebelé contra los planes que Dios tenía para mí y me rebelé con lo que Dios quería para mí, que me convertí en una persona violenta, era una persona que me gustaba el desenfreno, como dicen, el despapalle. Pero fue en ese momento, en ese lugar, en esa ciudad, que el Señor toca mi corazón. Y cuando el Señor tocó mi corazón y le abrí las puertas de mi vida, toda mi vida cambió. Toda mi vida cambió. Mucha gente no pensaba que yo iba a poder cambiar. Mucha gente no creía que yo había cambiado. Y mucha gente después, mira, esto fue hace más de 14 años. Y después de 14 años, la gente me sigue recordando por mi pasado. Pero Dios no te recuerda por tu pasado. Dios te recuerda y te dice, eres mi hijo amado y yo haré grandes cosas en tu vida y en tu familia. Dios no está interesado en nuestro pasado, amigo. Dios quiere construir una nueva vida contigo. Y hay algunas cosas que yo veo en esta historia, porque esta historia no solamente toca el corazón de Rahab, sino vemos que Dios hace una obra tremenda en su vida y le extiende misericordia. ¿Y sabes qué sucede? Dios no solamente salva a Rahab, sino salva a su familia, a su papá, a su mamá y a los familiares de sus familias. O sea, Dios tenía un plan de redención en la vida de Rahab que iba a impactar las generaciones por venir. Cuando Dios entra a tu vida, escúchame bien, el amor de Dios es tan grande que no lo puedes contener en una sola generación. Escúchame bien, el amor de Dios y los planes en tu vida son tan inmensos que son imposibles que quepan en una sola vida. ¿Me estás entendiendo? O sea, Dios es tan grande que no solamente puede caber en tu vida. Dios es tan grande que Él cambia la historia de tus generaciones y escribe algo nuevo. Por eso vemos en Éxodo 34, versículo 7, dice, yo derramo amor inagotable. ¿Qué dice? ¿A cuántas? A 1000 generaciones, dice, y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dice, yo derramo, otra vez dígalo conmigo, yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones. La humanidad no ha registrado más de 1000 generaciones. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? O sea, esta alegoría, esta poesía que se escribe en Éxodo, de yo derramo amor inagotable por 1000 generaciones, hace referencia a que el amor de Dios es más grande que la misma humanidad. O sea, tú cabes, tú y tu familia y tus generaciones, en el plan de redención de Dios. Y a Dios no se le va a escapar a ninguno. Así que el día de hoy quiero hablar en los 10 minutos que me quedan, la fe que salva tus generaciones. ¿Cuántos aquí queremos ver que nuestras familias sean salvadas para el Señor? ¿Cuántos de nosotros queremos que Dios haga algo grande en mi familia, en mis padres, en mi madre? Número 1, 5 cosas que voy a compartir contigo. Número 1, Rahab escuchó del poder de Dios. Josué 2:11 dice, a nadie le queda valor para pelear después de oír, dice, semejantes cosas.
En Romanos 10 dice que la fe viene por el oír y el oír la buena noticia acerca de Cristo. Su fe comenzó a ser alimentada ¿con qué? Con oír semejantes cosas, cosas poderosas, cosas que ojo no vio ni oído escuchó, son las cosas que Dios tiene preparados para quienes lo amamos. Una de las prácticas que llevo haciendo durante muchos años en mi vida es lo siguiente. Llego a la junta del martes con el equipo y lo primero que preguntamos es, ¿qué tenemos que celebrar? Estoy en busca de historias. Estoy en busca de testimonios. Estoy en busca de lo que Dios hizo en la reunión, de lo que Dios está haciendo en la vida de alguien. A mí me encanta escuchar buenas historias. Porque yo digo, si Dios hizo la vida, si Dios hizo algo con él, entonces también lo puede hacer conmigo. Si Dios sanó a esa persona, entonces también me puede sanar a mí. Si Dios restauró a esa persona que estaba completamente alejada de Dios, también Dios lo puede hacer conmigo. Si Dios rescató al pastor cuando estaba de pecador, también lo puede hacer con mi hijo. Oír es importantísimo. ¿Qué estás escuchando el día de hoy? La fe de Rahab fue alimentada con lo que escuchó. Ella escuchó y dijo, mira, nuestra lucha contra este Dios está perdida. De ahí salió el dicho, si no puedes con el enemigo, únetele. Y ahí Rahab dijo, ¿sabes qué? Yo aquí voy a cambiar la situación. ¿Quieres escuchar una historia, un testimonio poderoso? ¿Sí o no? Pues. O sea, muchas cosas de las que hacemos aquí en presencia es por fe y no por vista. El año pasado, no teníamos clima. Mira, ahorita tú llegas y daily hasta te traes un saquito y suétercito y toda la onda. El año pasado nos reuníamos aquí y yo decía, Dios, gracias por el calor, porque la gente va a tener una idea de qué es lo que va a sentir en el infierno si no acepta tu perdón. Era por lo único que le daba gracias al Señor, porque era la gota gorda que yo acababa deshidratado, necesitaba una triple carga de electrolitos y toda la onda. Pero el Señor nos había llamado a creerle al Señor. Nos había dicho, créanme de verdad de que yo haré la obra. Así que mandamos cotizar los aires y para no hacerte el cuento largo, teníamos 23,000 pesos en la cuenta. El proyecto costaba más de 1,5 millones. Y decíamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer las matemáticas? Vas a la cuenta y tienes 23,000 pesos y el proyecto cuesta 1,5 millones. Pues dices, ahorita no es el tiempo, eso es sensato. Pero cuando recibes una palabra de parte de Dios, cuando Dios dice, yo voy delante de ti, y cuando las cosas en tu vida son por vista y no son por fe y no por vista, entonces tú le crees al Señor. Y yo recuerdo que conseguimos el contacto de una directora importante de esa empresa, no voy a decir quién porque oye, somos de aquí, quiero los mismos deals. No, papá, no te va a pasar los datos. Le marcamos, me dice, sí, Ricky, yo te conozco, tú estuviste con mis hijas en el colegio, he escuchado de ustedes, de ti, de lo que hacen. Me dice, ¿qué onda? ¿Qué quieres? Yo digo, primero échame un descuento. Nos bajó como un 10% la cotización y luego después digo, ¿sabes qué, querida? Sí tengo dinero, pero ahorita no lo tengo. Ahorita no, pero después lo voy a tener. Y si tú me das la confianza, yo te voy a pagar hasta el último peso. Y ella me dice, pues, ¿qué quieres? Yo le dije, divídeme el proyecto en 4 pagos. Y así los vamos pagando y nos vamos poniendo de acuerdo. Me dice, va, Ricky, le damos. Teníamos 23,000 pesos. Y me dice, te voy a mandar los instaladores el lunes, eso es el jueves. Y yo digo, en la torre, ¿qué voy a hacer? 23,000 pesos. Y el señor, digo a Javier, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué hacemos? Y ahí dijimos, ¿sabes qué? Vamos a reunir a unos 10, 12 hombres y los vamos a desafiar de creerle al Señor. Y ahí los desafié, les di unos taquitos. Primero les llené el estómago y les dije, ¿saben qué? Los he traído aquí para que ustedes cambien la historia de presencia.
el proyecto cuesta tanto y el pastor Javier, él lo puse por delante, el pastor Javier va a poner tanto y yo voy a poner tanto. Y ahí empezaron, pastor, yo pongo esto, yo pongo esto, yo pongo esto. Y en ese proyecto se levantó casi el total de todo el costo de los climas. Podrían decir, los que se comprometieron, paguen, no se crean. Yo le digo a la gente, cada uno va a dar lo que propuso en su corazón. Y nosotros hemos decidido vivir por fe, vivir vidas generosas, vivir para Dios, vivir viviendo con estas hazañas y estas historias. Por eso yo digo, cuando tú pones tu confianza en el Señor va a hacer grandes cosas, amigo. Queremos que conozcas al Señor y el poder que Él tiene para transformar toda tu vida. Número 2, Rahab asumió el costo y se aventó. O sea, hubo un punto de quiebre en su vida, porque recibió a los espías y tiene esta onda de qué hago, los escondo, no los escondo. O sea, esconder a los espías representaba que si la cachaban, le daban cuellito a ella y a toda su familia. Pero ella ahí asumió el costo y se aventó. Está muy bueno este principio doctrinal. Se asumió el costo y dice, y se aventó. Josué 2:12 dice, ahora júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. Escúchame bien lo que te voy a decir. Tú y yo en ocasiones escuchamos a Dios en la orilla, pero lo poderoso, lo majestuoso, lo grande, solo sucede dentro del mar. No sucede en la orilla. Y muchos hemos estado en la orilla. Y estamos el día de hoy en la orilla. Y siempre nos mantenemos en la orilla. No, asume el costo. Sí. Puede ser que el día de hoy vengas y decir que eres cristiano y decir que has publicado tu fe te va a costar relaciones, te va a costar amigos, te va a costar personas que te van a tachar como loco, como fanático, como alguien que le están lavando el cerebro y solamente vas ahí porque eres un débil y no sé qué onda. Todos tenemos que asumir un costo. Pero yo te quiero decir, vale la pena. Vale la pena servir al Señor. Vale la pena entregarse por el Señor. Vale la pena vivir, porque yo quiero decirte algo, querido amigo y querida amiga. Hay oportunidades en nuestras vidas que se presentan que en ciertas veces no se vuelven a presentar. Hay ventanas de oportunidades, de gracia y de misericordia que se presentan en tu vida y que después no se vuelven a presentar. ¿Sí me entendiste o no? Jesús dijo eso en Lucas capítulo 19, versículo 41. Dice, al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú entre todos los pueblos entendieras el camino de la paz? Pero ahora, ¿qué dice? No, pues no dice nada. Es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. O sea, había una oportunidad para que el pueblo de Israel supiera que Dios estaba ahí, que era Jesús, pero estaban ocupados, estaban viviendo en una tradición, en una religión, en unas situaciones que la oportunidad que tuvieron de disfrutar al Dios encarnado se les pasó por completo. Cuando yo estaba en la universidad y dije, este es mi tiempo y se acabó. That's it. Todo con Dios. Todo o nada. Frío o caliente. Y yo sé que hay mucha gente nueva aquí. Yo te voy a decir, evítate andar de tibio. Entrégate completamente al Señor. Completo. Yo quiero contarte una historia. Cuando yo recibo al Señor, estando en la universidad, pues en la universidad, ¿quién quiere a Dios? Porque Dios está relacionado con límites. Y lo último que quieres en la uni es ¿qué? Límites. Yo quiero disfrutar la vida, disfrutar mis amigos, la pachanga, lo que yo quiera. Lo que yo quiera es lo que yo quiero hacer.
Pero yo recuerdo en ese momento que el Señor estaba tocando la puerta. Ya lo venía haciendo durante años. Me decía, Ricardo, tengo un plan para ti. Yo decía, yo no quiero ningún plan. Yo quiero divertirme, yo quiero ir al antro, jijiji, jajaja. ¿Cuántos jóvenes rebeldes dicen amén? Que pues. Entonces, le entrego mi vida al Señor. Corto relaciones, porque esas relaciones no podía seguir, no porque no las amara, sino simplemente porque no iba a poder con la carga, con la presión, en los mismos ambientes, en los mismos lugares. Muchas veces el Señor te toma y te aleja. ¿Por qué? Porque no puedes en el ambiente en el que estás mantener tus convicciones por Dios. Así que el Señor me toma y mucha gente no lo entendió, lo siguen sin entender. Y en ese momento yo tenía una amiga que se llama, no voy a decir su nombre, se me iba a salir, pero esa persona, en ese momento los dos estábamos luchando en darle nuestra vida al Señor, y yo le digo, dale tu vida al Señor, y como que en ese momento ella se burla de mí y me dice, no, no sabes, yo no sé qué, ahorita yo quiero andar en esto y el otro. Está bien, que Dios te bendiga. Como 10 años después, me la vuelvo a topar. Y me dice así, Ricky, ¿no sabes que de la decisión que más me arrepiento es de en ese tiempo, en esa temporada, en ese campamento, no haberme entregado por completo al Señor? Me dice, te veo a ti, veo a tu familia, veo estás así, estás casado, estás sirviendo al Señor. Me dice, ¿cuánto doy ahorita por haber tomado esa decisión? Y yo creo que Dios la puede tocar ahorita, que Dios puede hacer algo nuevo. Pero ¿para qué te esperas? Si tienes el regalo el día de hoy está frente de ti, ¿para qué te esperas? Asume el riesgo, asume el costo y aviéntate por el Señor. No dejes que pase otro año. No seas como la gente que dice, ¿cuándo me voy a entregar al Señor? Mañana, el siguiente año, el siguiente. Eres el hombre del mañana. Todo lo quieres hacer mañana. ¿Cuándo vas a cambiar? Mañana. ¿Cuándo vas a dejar eso? Mañana. No, no lo hagas mañana, hazlo hoy. Hoy es día de salvación. Hoy Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Hoy. Es hoy. No es mañana, es hoy. 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 Como dice Vicente Fox. Hoy. Hoy. Número 3. Rahab intercedió por la salvación de su familia. Ella entendió que ella era el punto de salvación para tu familia. Ella era el punto de salvación para su familia. Escúchame bien. Hay gente que no se va a acercar al Señor a menos que tú se las presentes a ellos. Y ella entendió que ese momento de salvación, ella era el foco, el canal por el que la bendición iba a llegar a toda su familia. Así que cuando ella tuvo la oportunidad de pedir misericordia, no recibió nada más misericordia para ella. Ella pidió misericordia para ella, pero para su papá, para su mamá, para sus hermanos, para sus hermanas y también para sus familias. Escucha esto, no sabemos si sus papás la maltrataron o no, pero ella decidió perdonar. Ella decidió abrazar una nueva etapa con Dios. El día de hoy tienes la oportunidad de recibir una nueva etapa con Dios. Dios quiere una nueva etapa contigo. Y contigo no solamente te quiere llevar a ti, porque muchas veces pensamos que la fe es individual y hemos hecho todo bien individual. Si recibe a Cristo nada más para ti. No, la fe es colectiva. La fe es colectiva y cuando Dios entra en tu corazón, quiere entrar en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tus generaciones. Quiere venir a cambiar toda tu genealogía. Yo quiero contarte que en el año 1920, el bisabuelo de Natalia, Alejandro Guzmán, más o menos aproximadamente en esas fechas, enviudó, su esposa tenía leucemia y muere. Él no era cristiano, él no conocía de Jesús ni de nada lo que Dios tenía para su vida. Rehace su vida, se vuelve a casar. Él tenía solamente 2 hijos y él recibe el mensaje de salvación y él se casa. Y estando en la luna de miel, él comienza a escuchar unos himnos
Ti, tiri, tiri. Y él dice, ¿de dónde viene esta música? Y se comienza a ir, no sé si andaba en la playa en Irapuato, y se mete a una iglesia y ahí recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y ahí impacta su vida el Señor por completo. Y decide él servir al Señor, servir a la gente en necesidad. Y él comienza a decir, él dijo, este Dios es real. Y yo voy a dar mi vida en rescate por todos los que están perdidos. Y él comienza a rescatar hombres y mujeres que estaban perdidas por el alcohol, por los drogadictos. Tenía una compasión brutal por la gente que estaba en necesidad y estaba tirada. Entonces él comenzó un ministerio que el día de hoy se le conoce como Patrullas de Salvación. Y él fue el fundador en México del Ejército de Salvación aquí en México. Pero el amor de Dios es tan grande que no se puede quedar solamente en su generación. Él tuvo 13 hijos y sus 13 hijos amaron al Señor. La mitad de ellos fueron pastores, tíos, abuelos de Natalí. Y después sus hijos fueron hombres que le creyeron al Señor. Y luego no solamente sus hijos, sus nietos, o sea, los nietos del bisabuelo de Natalí, es el papá de Natalí. La mamá de Natalí o los papás, pues yo digo, familia. Y luego los bisnietos, por la línea de mis suegros, tiene 3 hijos. Danilo, Natalí y Corde. Los 3 somos pastores que estamos sirviendo al Señor. Y mis hijos serán la 5ª generación de siervos entregados para los propósitos de Dios. 5 generaciones desde 1920. Lo que Dios inició en ese hombre sigue teniendo impacto en las nuevas generaciones. Yo quiero decirte el día de hoy esto. Si el día de hoy tú le das tu vida al Señor, tú no sabes el alcance que esta decisión va a tener en tus futuras generaciones. ¿Por qué no cierras tus ojos el día de hoy en tu lugar? Y ahí con tus ojos cerrados, algo que no mencioné en el mensaje, pero quiero que sea parte de la administración para poder ir concluyendo el mensaje. Cierra tus ojos. Lo que Rahab hizo para recibir salvación es colgar la cuerda roja sobre su ventana. Y esa cuerda roja era la señal que separaba la casa de Rahab de todas las demás casas de Jericó. Y los espías tenían la instrucción de donde vieran esa cuerda roja colgando en la ventana, sería la señal que ellos tendrían para ir a rescatar a todos los que estaban dentro de esa casa. Y esa cuerda roja representa la sangre poderosa de Cristo Jesús. Esa cuerda roja representa el nuevo pacto que Cristo consumó con su sangre preciosa. Por eso todos aquellos que confiamos y depositamos nuestra vida en Cristo Jesús, su palabra dice que su sangre viene a limpiarnos, a purificarnos, a darnos vida y vida en abundancia. Nos viene a restituir, a cambiar. Y el día de hoy tú puedes decir, Señor, yo quiero que la sangre del Cordero rocíe mi vida y la de mi familia. Si el día de hoy tú quieres que la sangre del Cordero, la sangre que quita el pecado del mundo, venga y traiga a tu vida y a tus generaciones salvación en este momento, yo te voy a pedir que levantes tu mano. Nadie te está viendo, con los ojos cerrados. El día de hoy el Señor quiere traer salvación a tu vida, a tus generaciones, a tu casa.
Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, y puedes hacer esta oración conmigo, declarando la sangre de Cristo Jesús sobre tus generaciones. El día de hoy, repite conmigo, el día de hoy, Señor Jesús, te entrego mi vida. Reconozco que tu sangre preciosa limpia mi vida, perdona mi vida y me da una nueva familia. Reconozco que eres mi Dios y que tu sangre ha firmado el nuevo pacto que me pone en relación correcta contigo. Gracias por tu perdón. Gracias por tu sangre. Gracias porque me has redimido y tienes planes para toda mi familia. En el nombre de Cristo Jesús. Venga, dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén. Y quiero decirte esto. El poder de la sangre es tan poderosa que en la vida de Rahab, el Señor la restituye, la salva. ¿Y sabes qué después hace? La incorpora. Una mujer que no era judía al pueblo judío. Y ella después encuentra un marido. Los historiadores dicen que el esposo de Rahab, Salomón, era un líder militar de la tribu de Judá. O sea, estaba guapo, fornido y con billete. Oye, y Rahab es la segunda mujer que más se cita en toda la Biblia. En más de 4 libros, su nombre es citado. ¿Y sabes por qué lo hace la Biblia? Porque nos demuestra la misericordia que Dios tiene con todos nosotros. Así como Dios lo hizo con Rahab, Dios lo va a hacer con tu vida. ¿Cuántos lo creen? Que Dios les bendiga, iglesia.